psicólogo y educador de la Universidad de Harvard, impacta en el mundo de la educación con una obra clave, Estructuras de la mente, la teoría de las inteligencias múltiples. En la actualidad ya tampoco se habla de la inteligencia, sino de las inteligencias. Se sabe, se acepta hoy universalmente que el ser humano dispone de diferentes habilidades intelectuales, de diferentes inteligencias. Podríamos hacer una primera tipología como una inteligencia cognitiva o racional y otra inteligencia de tipo emocional. Y dentro de la primera categoría encontramos una cantidad de inteligencias como la lógico-matemática, la inteligencia lingüística, visual-espacial, kinestésica, musical. Dos de las inteligencias planteadas por Gardner, la intrapersonal y la interpersonal, constituyen el tronco de lo que otros dos psicólogos, John Mayer y Peter Salovey, nombraron por primera vez en una tesis doctoral como inteligencia emocional. Hay muchísimas definiciones, muchísimos enfoques. Una restringida, diría, es la capacidad de manejar las emociones propias y ajenas. Pero a nosotros nos gusta mucho utilizar adaptada una del doctor Robert Cooper, que la mencionamos siempre en nuestros seminarios, que dice que la inteligencia emocional es la capacidad de sentir, entender, controlar y modificar estados anímicos propios y ajenos. Es decir, la definición es interesante porque muestra la inteligencia emocional como un proceso. Porque, muchas veces nos dicen los participantes en los seminarios cómo tenemos que desarrollar la capacidad de sentir. ¿No es una capacidad que está dada? ¿Qué querría decir? ¿Que puedo tener una emoción y no sentirla? Existen los mecanismos de defensa, existe el inconsciente psicodinámico, y entonces yo puedo tener, por diferentes motivos, una emoción que no me es permitida o no me permito sentir. El término circuló unos años solo por los claustros universitarios, hasta que impactó en el mundo entero, gracias a la obra del periodista, psicólogo y filósofo Daniel Goleman, a través de un libro llamado La inteligencia emocional. Aparecido en 1995 en Estados Unidos, el libro vendió en pocos meses más de 5 millones de ejemplares y fue traducido a más de 30 idiomas en todo el mundo. La obra del doctor Goleman es un momento capital dentro de la difusión de la inteligencia emocional. Por supuesto, causó sorpresa ya el título, inteligencia emocional. Estamos acostumbrados, durante todo el siglo XX, estuvimos acostumbrados a considerar que la inteligencia descansa solamente en el intelecto. Incluso podíamos decir muchas veces que las emociones son un estorbo para el intelecto. Hoy sabemos que no es así. La obra del doctor Goleman es una de las obras de divulgación científica más profusamente abonada o sostenida con referencias bibliográficas de trabajos científicos o de experimentos realizados en los últimos años. Aquí no se piensa. Aquí nos entregamos con el pecho invadido de sensaciones sanas a la pureza templada por las notas. Hay sabiduría en el golpe, en el brillo del barniz, en medir con el ojo la recta perfecta hacia una vida tranquila. Nuestro cuerpo, dispuesto a escuchar, abandona el miedo, desconoce la tristeza. El suelo desaparece frente a la evidencia de la belleza ahora hecha música. Veo negativo. Recibo lo que recibo con ansiedad y veo negativo. La soledad saldrá del sobre para confundirme o dispararme a sentimientos que no domino ni puedo dominar. No es maldad, es la congoja que me reduce a lo inmediato. La incomprensión del otro es el arma que no permite salir de este momento. Todo se hace espinas. La palabra emoción viene del latín emovere, que quiere decir ser movido por. Lo que nosotros a veces no nos damos cuenta, nos olvidamos, es que estamos constantemente movidos, o sea, emocionados, tocados, afectados por todo lo que nos rodea, y lo que aún menos nos damos cuenta es a qué punto nosotros mismos afectamos a los otros. Nosotros decimos, me afectó tal cosa, pero olvidamos que nuestra propia presencia, nuestra manera de ser, nuestra manera de hablar, etcétera, está constantemente afectando el entorno.
¿Cuál es la función original de las emociones? Según Charles Darwin, las emociones se han desarrollado en su origen para preparar a los animales para la acción, en especial en una situación de emergencia. Ante el peligro, todos los animales reaccionan bruscamente en centésimas de segundo. Las aves levantan vuelo. Los mamíferos se mueven con rapidez hacia la lucha o la huida. Son impulsos básicos para la preservación de la vida. La mayoría de nuestras emociones están en nuestro código genético. Para que alcancemos la tan necesaria y deseada inteligencia emocional, lo primero que tenemos que reconocer es que no existen emociones negativas. Que ya el llamar a una emoción negativa es una forma de descalificación que ya está hablando de nuestra ignorancia emocional y que nos perturba la posibilidad de comprenderla y de aprovecharla. Podemos hablar de emociones más agradables. Por ejemplo, si estoy en una situación en la que me siento contento, feliz, puedo sentir alegría, gratitud, son emociones agradables. Y si estoy en una situación en la que me siento amenazado, o con riesgo, o en peligro, puedo sentir miedo, puedo sentir enojo, puedo sentir culpa, puedo sentir envidia, que son emociones más desagradables, pero no son negativas, no son negativas. Son emociones que nos informan con una precisión exquisita acerca de la naturaleza de la situación en la que estamos experimentando en ese momento. Todos los sentimientos y todas las emociones tienen una razón de ser. Ningún sentimiento es malo en sí, simplemente cumple su función. Ningún sentimiento hace daño si lo sabemos aprovechar. El tablero automóvil tiene una serie de señales y de luces que indican la temperatura del motor, la cantidad de combustible que hay en el tanque, la presión del aceite. Y cuando algo se altera, una luz se enciende. Y no podríamos decir que una luz es negativa, que la luz roja que se encendió porque falta nafta es negativa. Lo que podríamos decir es que es perturbador, pero nos permite mirar el problema que nos señala y realizar las acciones para resolver ese problema. Veo negativo. Conozco este lugar, pero hoy soy extranjera. Conozco esta letra, pero ahora es fierro viejo. De la preocupación voy a la pena. Mejor dormir, mejor soñar. Esta es la única trampa que se me ocurre. ¿Habrá un lugar que me devuelva el cuerpo? ¿Que me integre en unidad como un puño cerrado? La neurosis es esa. Es la expresión de los intentos fallidos que tenemos de producir bienestar. Queremos producirnos bienestar y lo que hacemos para obtener eso es como regar a una planta con alcohol. Esto es ignorancia psicológica, ignorancia emocional. Una definición de las emociones destructivas es aquellos estados anímicos o emociones que nos dañan a nosotros o dañan a otras personas. Nos dañan física o psicológicamente o le producen un daño psicológico o a veces incluso físico a otra persona. Las emociones comunican nuestros estados internos y nuestros deseos a las demás personas. El enojo, por ejemplo, señala que tenemos la intención de proteger nuestros límites. Tener un enojo es una cosa natural, sobre todo si echamos la luz de la conciencia sobre ese enojo, lo controlamos, pero si un enojo no está acompañado de conciencia, un enojo no es controlado, puede convertirse en ira, y la ira con facilidad puede degenerar en odio. Y el odio sabemos que es la base para los conflictos, por ejemplo, armados. Las guerras sin ningún tipo de odio en los soldados y en las personas que sostienen a los soldados no se podría realizar. Las rupturas matrimoniales, a veces los divorcios entre padres e hijos, suceden porque las emociones descontroladas han producido un daño tan profundo en la relación que la misma se termina. Y por supuesto con un daño muy grande de ambas partes.